Bien, y para terminar de definir de manera completa nuestro concepto de obligación, ¿a qué vamos a llamar obligación en el marco de esta materia? Tenemos que distinguirla de lo que son los deberes jurídicos, ¿sí? Distinguir el deber jurídico de la obligación. ¿Distinguirlo en qué sentido? En el sentido de que la obligación es una especie dentro del género deber jurídico, pero que tiene autonomía propia, ¿sí? Y a eso es a lo que vamos a llamar obligación en esta materia. Vamos a empezar por decir que un deber jurídico es la imposición de una determinada conducta que hace el sistema jurídico por medio de sus normas, ¿sí? Ante el incumplimiento o ante una conducta distinta de la prevista, el ordenamiento jurídico prevé una consecuencia que es una sanción, ¿sí? De ahí la norma primaria de Kelsen que ya todos conocemos y que es como se diagraman las normas jurídicas, ¿sí? Los deberes jurídicos entonces son una imposición general, ¿sí? Son deberes generales que están destinados a una cantidad determinada o indeterminada de sujetos. Ahora bien, dentro de la noción de deber jurídico, por supuesto que cabe la obligación. ¿Se acuerdan que cuando vimos la definición de obligación estábamos diciendo que se impone una prestación que tiene que cumplir el deudor a favor de un acreedor y que en caso de incumplimiento el acreedor va a tener las herramientas para obtener la ejecución forzosa, ¿sí? Por supuesto que es un deber jurídico, por eso decimos que deber jurídico es el género, ¿sí? Pero la obligación tiene determinadas particularidades que le dan autonomía. La obligación es un deber jurídico específico, ¿sí? ¿Por qué es específico? Por dos cuestiones. Primero, porque es un deber jurídico que está destinado a un sujeto en particular. ¿Se acuerdan cuando hablábamos del concepto de obligación que decíamos que la obligación siempre es una relación, siempre es un estar respecto de otro? Siempre yo soy deudor respecto de una persona, yo soy acreedor respecto de otra persona y no soy deudora como situación ni acreedora como situación, sino siempre en relación a otra persona. Bueno, justamente la obligación entonces se nos presenta como un deber jurídico que tiene un sujeto destinatario particular. ¿Quién va a ser en este caso? El deudor. Es un deber, se le impone una conducta a una persona en particular, pero solo a esa, y no al resto de la sociedad. De ahí los efectos relativos de la obligación que tienen que ver con el concepto que ya estudiamos. En caso de que esa persona incumpla, por supuesto que se prevé una sanción que será la ejecución forzosa. Por eso es un deber jurídico específico respecto del sujeto a quien está destinado, a diferencia de otros deberes jurídicos que están destinados a todos los sujetos indistintamente. Deber de no dañar, ¿sí? Deber de respetar los derechos ajenos. Bueno, acá lo tenemos puntualizado. Por eso la obligación es una relación entre dos personas. Pero además, ese deber jurídico que está determinado por el sujeto a quien está destinado también se diferencia por su contenido. En la obligación, el contenido de ese deber jurídico, el contenido de esa conducta, que es la prestación que tiene que satisfacer el deudor a favor de su acreedor, siempre se puede traducir en términos económicos. La prestación siempre tiene que tener contenido patrimonial, si no, no estamos hablando de una obligación. Esta particularidad de que la obligación tenga que tener un contenido patrimonial, que la prestación tenga que ser susceptible de traducirse en dinero, no quiere decir que siempre el interés del acreedor en esa prestación tenga que ser patrimonial. El interés del acreedor puede ser patrimonial o extrapatrimonial, recordemos que siempre tiene que ser lícito, ¿sí? Ya lo van a ver cuando vean todos los requisitos de la prestación. Entonces tenemos que, dentro del género deber jurídico, es decir, la imposición de cualquier conducta que se realiza a través de una norma y ante cuyo incumplimiento se prevé una sanción, ¿sí? Norma jurídica o norma primaria, dentro de este género tenemos la especie obligación, que es un deber jurídico particular porque está dirigido a un sujeto en particular y con contenido patrimonial, ¿sí? Obviamente decir esto es ver la obligación desde uno de sus polos, que es el polo pasivo, el lado del deudor. ¿Quién tiene un deber jurídico impuesto para cumplir? Bueno, justamente es el deudor. Esto siempre tiene como correlato, y vimos en la definición, en el video anterior, que la obligación son dos cosas, es deuda y es crédito a la vez, son las dos caras de una misma moneda. Como correlato de este deber jurídico específico y con contenido patrimonial, tenemos del lado del acreedor, si nos paramos para mirarla de ese otro lado, el crédito, que también es una especie dentro de un género que son los derechos subjetivos. Los derechos subjetivos, ¿sí?, son poder atribuido a una voluntad, interés jurídicamente protegido, etc. Si es una potestad que tiene una persona para exigir un comportamiento de otro. No todos los derechos subjetivos son obligaciones, no todos los derechos subjetivos implican un crédito, ¿sí? El crédito es el derecho subjetivo
visto del lado del acreedor, pero que también tiene un destinatario específico que es su deudor y por supuesto que también tiene el contenido patrimonial. Estas dos particularidades son lo que hacen que estas dos especies deriven de estos dos géneros. Y de ahí que distinguimos a la obligación del deber jurídico y al crédito de los derechos subjetivos. Los distinguimos en tanto toda obligación es un deber jurídico, pero no todo deber jurídico es una obligación. Todo crédito es un derecho subjetivo que está en el patrimonio de su titular, que es el acreedor, pero no todo derecho subjetivo es un crédito, ¿sí? De ahí la diferencia de género-especie entre estos dos conceptos. Para ejemplificar y tratar de establecer bien las diferencias, ¿sí? Los autores y la mayoría de la bibliografía nos ofrece ejemplos de deber jurídico indeterminado dirigido a todos los sujetos y sin contenido patrimonial, ¿sí? El deber de no dañar, el deber de respetar los derechos ajenos, el deber de ir a votar, ¿sí? Se pone también como ejemplo de un deber jurídico que sí está establecido entre sujetos en particular, pero que no tiene contenido patrimonial, al deber de cuidado de los padres respecto de los hijos, porque están bien identificados los sujetos, pero el contenido en principio no es patrimonial. En el momento en el que existía en el Código de Vélez el deber de fidelidad entre los cónyuges en el matrimonio, tiene sujetos determinados, pero no tiene un contenido patrimonial. Y justamente el ejemplo de un deber jurídico con sujeto determinado y con contenido patrimonial es la obligación, cualquier obligación que ustedes puedan pensar, por ejemplo la de pagar el precio en un contrato de compraventa al recibir la cosa. Ahí el sujeto está perfectamente determinado. ¿Quién es el destinatario de esa obligación? Es esa persona, el sujeto deudor. El contenido es patrimonial, es una prestación, ¿sí? Por eso es un deber jurídico particular con contenido patrimonial. Y eso, y solamente eso, es a lo que llamamos obligación.